el vídeo que les quiero poner ahora, que nos va a servir un poco de vehículo entre un bloque y otro, tiene que ver con la encuesta que hemos hecho en la calle también, porque estábamos hablando aquí de muchos recursos, pero un recurso evidentemente es el de los pacientes, ¿no? ¿Y cómo podemos los pacientes ayudar a los profesionales sanitarios? Bueno, este espíritu constructivo del que estábamos hablando, lo vemos. Ángel, vamos a ver qué propuestas se les ocurren a los ciudadanos para ayudar a los profesionales sanitarios. Pues una de las medidas que yo pondría es que la gente cuando no va a asistir a las consultas, pues que anulasen las citas. Pues es que lo cierto es que no recurro mucho a la sanidad porque no necesito ir al médico frecuentemente, la verdad. Más subvenciones lo primero y luego ayudarlos y apoyarlos, rotundamente. Sí, que son los que luego al final nos cuidan, eso sí es cierto. Y que la sanidad pública es buena. Exacto. Mira, yo no me he ido a Toronto por eso, porque si me voy, estaba un poco pachucha y solo de pensarlo me he quedado. Que la administración emplee el dinero necesario para tener unos profesionales bien pagados y que se les exija que cumplan todo bien, claro. Nada, que el día de la cita que le llamen a uno, que si es a las 7:30, que te hagan pasar a las 7:30, ¿sabes? Que no te hagan esperar mucho más tiempo de la hora que te han dado la cita. Lo mismo que están haciendo en Francia, que es para el año que viene han aprobado que si tú tienes una cita y no te presentas a ella, te van a sancionar. Si es verdad que el médico decide si te sanciona o no. Sería una buena cuestión para que los médicos sean efectivos. Pues cuando concertando una cita y acudiendo a ella. Bueno, pues invertir más en sanidad, invertir más en medios. Cada vez que tengamos una cita, no la perdamos y así otras personas, otros pacientes, pues van y lo cogen. Y ¿cómo le ayudamos a ellos? Pues que no estén esperándonos y así todos nos ayudamos, ¿no? ¿De qué manera? Más presupuesto y haciéndoles caso en sus reivindicaciones. Es simple, ¿verdad? De los sanitarios vamos a hablar a continuación, de los nuevos roles de los profesionales sanitarios, porque a ellos también les está cambiando el escenario. Yo ahora me voy a dar un paso atrás y le voy a ceder la palabra al doctor Salvador Casado, médico de familia del Centro de Salud Sotorreal de Madrid. Salvador, hasta las 12 yo he intentado ajustar los desfases de las autoridades para estar en hora, ¿vale? Así que te pido que, por favor, sobre las 12, si no yo apareceré por aquí haciendo gestos, ¿vale? Tranquilo. Está con nosotros Raquel Rodríguez Llanos, vicepresidenta del Consejo General de Enfermería, y don Vicente Baixauli Fernández, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, SEFAC. Somos todo oídos. Salvador. Muy bien, pues gracias por esta oportunidad. Tenemos un reto y es tratar de hacernos la pregunta de si es posible que los profesionales sanitarios podamos adaptarnos a los nuevos retos, que los hay grandes y muchos, ¿no? Vivimos tiempos de mucha convulsión social, económica, política, y eso lógicamente influye a todos los roles y a todos los profesionales, igual que influye a la ciudadanía y a los pacientes, ¿no? Yo estoy contento porque aquí, a mi lado, tenemos a dos personas hipercompetentes, ¿no? Entonces, por una parte, Vicente Baixauli a mi lado, como farmacéutico comunitario en Valencia, una experiencia larga de trato con pacientes, de trato con el mundo sanitario, y luego por el rol de presidente de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Farmacia Comunitaria y la Fundación, la parte institucional. Tienes los dos roles y una gran experiencia, me consta. Y tenemos también pues, a Raquel Rodríguez, que es una de las enfermeras de más capacitación de toda Europa. Es una persona muy competente desde, si no me equivoco, tus comienzos como enfermera de quirófano y luego la supervisión de unidades ascendentes, microgestión, macrogestión y ahora pues en tu rol también institucional, ¿no? Entonces, voy a daros pie, vamos a intentar hacer preguntas con la idea de
ir hilvanando esta cuestión de fondo, ¿no? Si nos podemos seguir adaptando a los nuevos roles, qué significan esos nuevos roles, qué retos tenemos y ver que yo creo que es la alquimia, ¿no?, que deberíamos hacer los profesionales sanitarios o el sistema sanitario como una pócima para juntar las necesidades y las realidades complejas de los pacientes con el conocimiento, la tecnología y el hacer de los profesionales, ¿no? Eso es como un paso de baile, y para bailar bien y no pisarnos, profesionales a pacientes, sociedad, profesionales, tiene que haber un equilibrio, unas normas y quizá un puntito de especie, de sal, para que eso tenga sabor, ¿no? Porque hay muchos retos para que pueden hacer que el sistema quede insípido o que ese baile quede mal, ¿no? Entonces, vamos a lanzar, os voy a ir lanzando, si os parece, preguntas y me vais diciendo un poco, pues, lo que pensáis, ¿no? Vamos a empezar con Raquel, si te parece. ¿Qué, aparte de los cuidados tradicionales que puede ofrecer una enfermera, qué cuidados especiales o adaptados a la situación actual podría llegar a ofrecer? Bueno, primero, buenos días y gracias al Foro de Pacientes por invitar al Consejo General de Enfermería y en mi persona como vicepresidenta. Por situar un poco, para saber bien los roles, por si alguien no sabe lo que es el Consejo General de Enfermería, es la representación de la enfermería española, de todas las enfermeras, a través de los colegios provinciales que cada uno hay en su provincia, ¿no? Y aquí tengo que decir, todas las enfermeras cuando ejercen su profesión tienen que estar colegiadas, con lo cual es la primera garantía que tienen que saber los pacientes, la persona y la ciudadanía. Cuando hablamos de roles, y habías dicho a la introducción que tenemos que adaptarnos, no es que tengamos, las enfermeras se adaptan a los nuevos roles porque se adaptan a las necesidades de los pacientes. Enfermería no es la misma ahora de hace el siglo XIX y estamos cambiando constantemente. Es una de las grandezas que tiene nuestra profesión, que va cambiando en nuestra forma de cuidar, que es la razón de ser de nuestra profesión, va cambiando según el tiempo. Porque va cambiando primero las patologías, primero las necesidades de salud de los pacientes, los estilos de vida, la sociedad, las tecnologías, y todo eso hace que cuando nosotros, una enfermera, tenga que dar cuidado, efectivamente tenga que adaptarse. Cuando digo necesidades del paciente es que colocamos al paciente en el centro del cuidado de enfermería. Las enfermeras no cuidan un rato, es el único profesional que cuida los 360 días al año, 365 días al año y todos los días durante las 24 horas. En atención primaria, en los centros hospitalarios, en el ámbito de salud escolar, en todo hay una enfermera cerca de vuestras vidas. Voy a abogar aquí que a veces no se conoce, por ley, todo paciente, toda persona en el sistema sanitario público tiene adjudicada una enfermera que cuida de su salud. Pregunten por su enfermera. Voy a lanzar una pregunta, perdona que lo adelante, para saber lo que son los roles. ¿Conoce el nombre de...? Pregunta a toda la sala. ¿Conocen ustedes el nombre de su enfermera? ¿Saben que tienen una enfermera cerca de su salud? No solo en el centro de salud, sino en un hospital, en un quirófano. Esa enfermera es la que cuida de su salud. Pero no solamente cuando se está enfermo, también cuando en la promoción, prevención de la salud, en su consulta. Entonces, lo dejo en el aire porque seguro que a lo largo de esta charla podremos ir aumentando. Pregunta a su enfermera y sepa cómo se llama esa enfermera, que es la que le va a asesorar, le va a cuidar, le va a educar y va a ser el centro de su cuidado. No quiero prolongarme, que yo soy muy habladora y me apasiona mucho con mi profesión. Pero, por favor, sepan el nombre de su enfermera que le va a cuidar toda la vida, desde que nace hasta que fallecemos. Siempre tendremos, han dicho un momento hace un robo, no. Cerca de las personas, de los pacientes, esté enfermo o no, es decir, yo decimos siempre problemas de salud, alteraciones, tienen siempre una enfermera. Vicente, si quieres introducir un poco tu visión, un poco de los retos actuales. Bueno, yo un poco en la misma línea. Yo creo que todos los profesionales sanitarios, si algo nos caracteriza es que trabajamos y estamos precisamente para el paciente, ¿no? Yo creo que por eso, y aprovecho también para agradecer al Foro de Pacientes pues que nos hayan invitado también pues como otra persona más que tiene a su disposición, otro profesional sanitario tiene a su disposición, pues en este caso pues más relacionado con los medicamentos, ¿no? Con la farmacia, ¿no?
desde ese punto de vista, yo creo que, y por lo menos nosotros como profesionales, cuando hemos intentado de alguna manera ver cómo podemos mejorar las necesidades de los pacientes, ¿no? Porque, como digo, a ellos nos debemos, todos lo somos además alguna vez, y creo que como colectivo siempre nos han dicho algo, y introduzco un poquito también, un poco, digamos, hablando de lo que es el título de esta, ¿no? de esta ponencia, ¿no? Es, siempre nos dicen, y no sé si están aquí todos y lo pueden también corroborar, ¿no? Muchas veces que nos pongamos de acuerdo los profesionales sanitarios para trabajar, ¿no? Creo que es algo, una demanda que por lo menos nosotros cuando hemos querido ver cómo podemos mejorar las cosas, pues nos han dicho, ¿no? Pues que colaboréis más entre vosotros, ¿no? Siempre es una cosa que nos han dicho, y creo que mesas de este tipo, ¿no? Y creo que es lo que nos falta, lo digo sinceramente. Yo en mi caso particular, y insistiendo en lo que puedo hacer para mejorar, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, pues en la farmacia tenemos un montón de oportunidades en las que podemos mejorar la vida de las personas. Es verdad que a veces no tenemos la capacidad normativa porque no tenemos estas competencias que nos permitan o el sistema está tan encorsetado que no nos deja muchas veces pues mejorar, pues que ese paciente no tenga que volver al médico para muchas cosas, o que tenga que a lo mejor o que tenga que ir a una lista de espera enorme para poder ser atendido solamente para tener una información. Es decir, hay todo un montón de abanico de posibilidades que tenemos los profesionales para mejorar la vida de los pacientes, porque ya de por sí bastante tienen con su propio problema de salud, ¿no? Entonces yo desde ese punto de vista, pues bueno, quiero decir que creo que hay que entonar un poco ser críticos constructivos, ¿no? Creo que hace falta que realmente los profesionales sanitarios les mejoremos la vida de los pacientes, ¿no? Creo que es algo que todavía está ahí. Yo creo que los pacientes lo estáis diciendo durante toda la mañana, queréis estar en los sitios donde se deciden lo que os afecta, algo lógico y normal, ¿no? El tener una regulación de la participación, ¿no? En los sitios, en los foros, en donde se van a aplicar todas las políticas que os van a afectar. Algo lógico y natural. Yo creo que en la mesa anterior yo creo que lo han dejado bastante claro, que el derecho está ahí y lo que falta es ver cómo se regula y cómo se está. Y me consta, por lo que han comentado, que estáis a nivel europeo presionando en ese sentido. Yo, desde mi punto de vista, un apoyo absoluto a esa vía, ¿no? Creo que es cierto. Muchas veces nosotros profesionales siempre hablamos de pacientes y vosotros ya tenéis voz para hablar, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que es bueno, no sé vosotros también, pero nos parece que muchas veces tenemos que estar como peleando por los pacientes, cuando los pacientes ya son mayores de edad como para poder decir lo que quieren y cómo quieren que se hagan las cosas, ¿no? Entonces creo que en eso, bueno, mi reflexión, y perdonad si me he extendido, es un poco que creo que podemos hacer más los profesionales sanitarios para la atención a los pacientes, ¿no? Creo que, y muchas veces creo que haciendo autocrítica no lo hacemos, lo digo sinceramente. Toca un punto básico que es la coordinación, ¿no? Para mí es muy agradable el coincidir con el doctor Mayol, porque llevamos muchos años compartiendo en diversos frentes una necesidad de innovar y cambiar, ¿no? Y en estos años yo lo que me he dado cuenta es que una de las cosas más revolucionarias es simplemente hablar con alguien que tenga un rol diferente o que tenga un perfil diferente, ¿no? Porque el sistema sanitario, tanto en español como a nivel internacional, es un organismo tan grande y tan complejo. Y la complejidad va creciendo tanto que tendemos a atomizarnos, ¿no? Y eso, al final, el perdedor somos todos, pacientes y profesionales, ¿no? Yo en atención primaria llevo unos años haciendo lo siguiente. Siempre que llego a un puesto nuevo, me reúno con las farmacias comunitarias, les invito al centro con nuestras enfermeras y hacemos una reunión. Claro, esto que es sencillo de hacer es excepcional, casi nadie lo hace. No cuesta dinero, no cuesta casi tiempo y puedo decir que tiene un impacto potentísimo en los profesionales que han venido a estas reuniones, ¿no? Porque es simplemente dar valor al vernos las caras, saber qué cara tiene el farmacéutico de mi comunidad, que el farmacéutico conozca la cara de su enfermera, de su médico, pues ya implica valor, ¿no?
Y para eso no hace falta ni gastar recursos ni gastar tecnología, es sentarse con una silla, ¿no? Pero esto a veces se nos olvida, ¿no? Vamos tan deprisa que la parte tecnológica como que nos fascina y tiene que fascinar, pero no podemos perder esto, ¿no? La potencia del diálogo, de trabajar juntos, ¿no? Como la misma organización, en un centro de salud es revolucionario que un médico vaya a una enfermera no solo a pedir algo, sino a escuchar cómo estás, qué necesitas, o en un hospital, ¿no? Y esto quizá podamos sembrar en instituciones y de los propios profesionales, ¿no? Para terminar haciendo mejor lo que deberíamos hacer los profesionales sanitarios, que es escuchar a los pacientes que tienen que decirnos cosas, ¿no? Entonces, en ese reto, sabiendo que el sistema está complicado, que los roles actuales dan y no dan, habría que hacer ajustes, vamos a intentar ir viendo aquí, ¿no? Quizá porque también, te lanzo una propuesta, el sistema lo tenemos muy montado, centrado en la enfermedad, ¿no? Y quizá podríamos arriesgarnos a tener alguna línea por ver modelos centrados en otras cosas, ¿no? A ver cómo Bueno, a ver, hay que partir de la salud. Los dueños de la salud es cada persona y cada individuo. Eso hay que tenerlo claro. Y el modelo, por ejemplo, que tiene enfermería de cuidado es un modelo de autocuidado, es de participar. Somos derechos de nuestra salud y lo único que hace la enfermera es colocar en la mejor situación del paciente para que, incluso con otros profesionales, que es lo que estamos hablando en el centro del sistema, la enfermera puede coordinar multidisciplinarmente la participación de otros profesionales en el foco de atención. Y todos los profesionales sanitarios tienen que ser tendentes a la mejora de la salud de la población. Pero no hace falta, es verdad que el problema de salud es lo que más importa a las personas, pero ya cuando se ha perdido la salud, cuando hay un problema, ¿no? Y para eso enfermería los nuevos roles tiene dos cosas. Uno, primero la prevención y la promoción. Es decir, cuidamos a las personas sanas. O sea, no necesariamente una persona tiene que estar enferma y tener un problema de salud, pero sí evitamos para que lo tenga. Entonces, se ha visto cuando ha sido el COVID que la salud pública ha sido una pieza clave en las enfermeras a la hora de promocionar, de prevenir, de educar, de asesorar, de estar cerca de los pacientes. No solo el paciente, la familia, los individuos y la comunidad. Y porque el paciente y la persona no está sola, está en su entorno, que es una de las características que tiene el cuidado de enfermería, que es centrado en la persona, en su entorno y de manera integral. Y de manera integral es que tienes que tener en cuenta en qué sistema, porque hay muchos cuidados a domicilio. Enfermería tiene lo que llamamos las especialidades, que son muy desconocidas por los usuarios y por las personas y las familias. Solamente conoce la gente, normalmente conocemos o se conoce a la matrona, que esa es histórica, pero hay especialistas en salud mental, especialistas en pediatría, especialistas en enfermería familiar y comunitaria, y esas son unas especificaciones técnicas y de cuidado que dan un cuidado diferente en problemas muy concretos y aspectos muy concretos que tienen los pacientes, como es la hipertensión, como es la diabetes. Eso lo seguro que cualquier paciente que esté aquí lo conoce. Entonces, esa multidisciplinar que tiene un paciente, enfermera aglutina y puede coordinar perfectamente como líder de los cuidados del paciente. Entonces, es un reto, hay que mantenerlo, porque esto va muy deprisa y las necesidades de los pacientes. Pero ese es el foco es el paciente, la persona, qué es lo que necesita. No hace falta que las personas vayamos a la enfermera va a domicilio y es uno de los nuevos roles que existen ahora. Las personas quieren estar cuidadas en sus entornos familiares, con su familia, y por eso nosotros integramos en el cuidado a la familia. Y es la enfermera la que tiene que ir. Son nuevos roles que se están dando en el ámbito hospitalario, como nuevos roles que se dan en el ámbito sociosanitario, centro sanitario, los nuevos roles que tienen la pluripatología, las patologías son cada vez más complejas. Y en ese sentido enfermería tiene que abastarse, con otros profesionales evidentemente, porque solo no se hace. Y colocar el autocuidado es la responsabilidad que tenemos todas, tienen los pacientes, la persona, de ser dueños de su toma de decisiones junto con la enfermera que le va a ayudar. Y esa libertad es la que hay que fomentar y hay que tenerla en cuenta. Enfermería lo tiene en cuenta y si no lo tiene, se lo tenemos que exigir al profesional que lo tenga, ¿no? Eso es así. Bien. Yo aquí lo que veo es que
a la hora de tratar de que el paciente y sus familias mejoren los autocuidados, es como una labor de quijotesca, ¿no? Porque estamos en una sociedad con mucha información, pero a la hora de la verdad, si comparamos nuestras abuelas cómo gestionaban en casa los catarros comunes y cómo los gestionan ahora las familias modernas, es la noche y el día, ¿no? Ahora mismo es muy fácil que ante un catarro común un chaval termine en una urgencia en un hospital de tercer nivel, cuando antiguamente se hacía con autocuidados, ¿no? Y el reto está en cómo revertir eso, esa tendencia, ¿no? Muchas veces las familias vienen al centro sanitario o al hospital o centro de salud, a veces van a la farmacia y preguntan, ¿no? Y muchas veces la propia farmacia responde y da información, ¿no? ¿Cómo estás viendo este proceso? Porque esto es una ampliación de rol. Dentro de las labores de un farmacéutico comunitario, ¿cómo la farmacia puede ayudar a su comunidad a mejorar esta formación o esta educación sanitaria, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la farmacia, una de las fortalezas que tiene es precisamente ser un sitio en el que hay tanto pacientes sanos como pacientes enfermos. Esto es importante porque puedes, a aquellos que tienen ya una enfermedad, pues bueno, ya la tienen, pero los que no la tienen, pues tienes la posibilidad de hacer atención primaria, ¿no? Perdón, prevención primaria. Entonces, claro, esto es importante porque si prevenimos, y creo que ha flotado todo el concepto de la prevención, que creemos que en el sistema, efectivamente, tenemos un sistema sanitario que desde luego no invierte, ni siquiera, digamos, está por la labor, o parece, sí, de boquilla y en los documentos, pero no en los hechos y en los proyectos. Y la prevención es realmente, lo decía antes la representante del One Health, ¿no? O sea, es decir, si no prevenimos, no tendremos personas con problemas de salud. Si prevenimos, no tendremos seguramente personas con problemas de salud, y eso va a mejorar el sistema, ¿no? Que al final yo creo que es lo que todo el mundo queremos, tener una buena salud. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la farmacia, yo creo que tiene esa gran posibilidad. Yo creo que esa gran posibilidad se podría materializar en todo lo que son los cribados. Sabemos que hay un montón de enfermedades que son muy prevalentes, que están ahora mismo infradiagnosticadas, y en la farmacia, pues bueno, es un sitio que afortunadamente todavía no está lo suficientemente, digamos, colapsado, como pasa a veces en los centros de salud o en las urgencias, fruto precisamente de esa falta de educación sanitaria que creo que hay, ¿no? Yo creo que, y coincido con lo que se ha comentado anteriormente, en que nuestros hijos deberían de tener a lo mejor alguna asignatura en ese sentido en la formación, ¿no? en los colegios, ¿no? Sí. Falta un poco una formación, yo creo que muchas cosas, pero en salud sobre todo, ¿no? Esa educación sanitaria y que empiece desde los colegios, creo que es básica para efectivamente saber discernir si cuando tengo un catarro tengo que ir a urgencias, o tengo que ir al centro de salud, o tengo que ir a la farmacia. Sí. O sea, quiero decir, creo que, y que vaya a un sitio o en otro también, refiriéndome a la farmacia o al centro de salud, creo que también es un problema de coordinación, porque son establecimientos sanitarios también en los que, dependiendo de qué es lo que se quiera o cómo se quieren realizar las cosas, pues también puede mejorar el funcionamiento del sistema, ¿no? Por eso decía lo de los cribados, o puede ser atención, por ejemplo, cuando hay temporadas de gripe o de infecciones respiratorias agudas importantes, pues para ciertos síntomas, pues mucha gente va directamente a la farmacia, ¿no? Yo entiendo que para síntomas leves y moderados la farmacia es un sitio donde se les puede, en un primer contacto con los pacientes, pues se les puede orientar. Sí. Luego ya evidentemente entiendo que para más graves y para el diagnóstico y tal, pues para eso entiendo que al centro de salud debe de ir y el médico debe de realizar su trabajo, ¿no? Pero quiero decir, desde ese punto de vista creo que la farmacia puede mejorar mucho, ya no solo el acceso a esos primeros momentos donde puede haber un problema de salud leve o un problema de salud que bueno, o una información sanitaria que a veces tiene, ¿no? Y en eso insisto, en que creo que la coordinación entre nosotros es importante porque podemos mejorarle al paciente la vida mucho dentro de ese proceso que ya de por sí pues es ingrato, ¿no? Y creo que en eso, insisto, nos queda a los profesionales ahí pendiente el coordinarnos, ¿no? Creo que es importante. Permitirme que añada, porque lo ha planteado, lo ha puesto muy claro, ¿no? Lo básico es la educación sanitaria. Las enfermeras tienen esa competencia de educación sanitaria. Y cuando estamos diciendo cómo se puede revertir eso, bueno, pues se puede revertir con los estilos de vida. Es decir, sabemos que un medicamento baja la tensión, pero no es esa la misión, es
que hay que hacer ejercicio, que tienes que tener una dieta saludable, que no tienes que tener factores de riesgo para que no tengas hipertensión, para que no tengas un infarto. Entonces esos estilos de vida se corrigen con educación sanitaria, que empiezan desde edades muy tempranas. Uno de los nuevos roles que tienen las enfermeras y que efectivamente no está implantado en todos los centros educativos es la enfermera escolar. Y hay algunos centros que sí tienen la enfermera dentro del centro educativo para cuidar a aquellos niños o aquellos adolescentes que tienen una patología crónica y que necesitan cuidado. Pero es que la misión y el papel de la enfermera va mucho más allá. Es de educación sanitaria. En los adolescentes, educación sexual, de estilos de vida saludables. Y los pequeños, lo que ha estado diciendo yo es uno de los papeles que tendría y que tiene la enfermera dentro del ámbito educativo es precisamente eso, la educación. Y cuando decimos autocuidado del paciente, que es verdad, seguro aquí que los pacientes que hay lo saben perfectamente, parece que suena a una cosa, ¿eso qué es? Bueno, pues eso es que un paciente sea capaz, o un niño, un adolescente, sea capaz de ponerse la insulina. Eso lo enseña la educación diabetológica, la hacen las enfermeras, ¿no? Eso es capaz de que alguien en su casa sea capaz de mirarse sus parámetros, porque ya las tecnologías aplicadas al entorno sanitario, las enfermeras enseñan efectivamente a la familia al cuidado. En las estomías y en las colostomías se sabe perfectamente lo importante que es la educación de autocuidado que hace para que una persona sea capaz de autocuidarse con ese problema de salud. Y ahí es donde se revierte. Yo creo que eso se está garantizando y, bueno, podría estar aquí hablando muchísimos aspectos. Eso cuando nosotros decimos son enfermeras expertas en determinados procedimientos o procesos de salud en los que tienen que educar mucho a la población, a la ciudadanía. Unas son de prevención y otras son cuando ya tienen un problema. Y ahí eso hay que ponerlo en valor por parte de las enfermeras. Y es muy valioso. Yo, lo que estás diciendo, veo quizá un poco de disparidad entre la parte de capacitación o potencialidad y la parte real, ¿no? Me refiero, hay una parte, por ejemplo, lo que yo veo a diario en atención primaria de educación en estilos de vida en consulta, personalizado, eso sí que es enfermería de precisión personalizada, y hay otra parte que es más comunitaria, que es lo que podemos acabar citando los dos, de ir a los colegios, de ir a la comunidad a dar una formación, ¿no? Entonces, eso está en cartera de servicios, está incluido en el sistema, pero es verdad que según la realidad del barrio y del centro de salud, en algunos se hace más o menos según la presión asistencial. Las enfermeras que tengan más presión o tal no salen tanto a hacer este tipo de actividades, en otros centros se puede hacer mejor. Y luego, en el tema también que yo estoy viendo en la atención primaria es... ha subido mucho la capacitación con las nuevas enfermeras ya especializadas en enfermería familiar y comunitaria, que tienen un nivel curricular altísimo, pero todavía no están implantadas a un nivel generalizado, porque tenemos muchas enfermeras con otros currículums, lo que vienen de hospital y que no tienen una capacitación a lo mejor tan larga, ¿no? Entonces eso también yo creo que hay un proceso al que estáis luchando bastante y yo también espero con que se vaya mejorando, porque todo lo que implique más mejora teórica terminará con una aplicabilidad en la comunidad, ¿no? Sobre todo que tenemos que pedir ayuda, es decir, yo tengo claro que hay que salir de las consultas, lo llevo diciendo años, ¿no? Todos, y las farmacias, que tenemos que salir de donde estamos y pedir ayuda a quien podamos, ¿no? Las asociaciones de pacientes, yo creo que aquí también, en todo lo que sea educación, en todo lo que sea mejoras de estilo de vida, si hay una buena simbiosis y si la información se cruza, pueden potenciar, ¿no? Yo lo que me preocupa es que ahora mismo estamos viendo una oleada de cronicidad, de complejidad y de dependencia, ¿no? Entonces, voy a lanzarte, Raquel, también a ti ahora, Vicente, estos retos, un aumento de la complejidad de los problemas de salud, un aumento de la cronicidad y de la dependencia por la edad y implica situaciones muchas veces personales y familiares muy difíciles, ¿no? En las que a lo mejor no hay una red social o familiar como había antiguamente, y a personas más solas o con cuidadores, una red de cuidados familiares y comunitarios más frágil. ¿Qué puede hacer enfermería en ese reto? Y luego vemos qué se puede hacer ante ese reto en la farmacia. Bueno, es verdad que es muy complejo y muy comprometido,
porque los cuidados son múltiples y esa complejidad ha hecho que haya un problema también de recursos humanos. Es decir, se necesitan ya muchas más enfermeras. Abiertamente tengo que decir aquí que los niveles en España en general están por debajo de la media europea. Es decir, hay que invertir en enfermeras. Hay que invertir en enfermeras porque lo que tiene que prevalecer a lo largo de nuestra vida hasta que nos moramos son los cuidados. Porque se puede vivir, decía Collier, que era una enfermera líder, se puede vivir sin curación, pero no podemos vivir sin cuidado. Aunque sabemos que en nuestro final de la vida no tenemos curación, pero sin el cuidado no. Y eso crea alrededor las especialidades que surgieron para enfermeras expertas, que son capaces de dirigir ese cuidado específico, especializado, como es la enfermería familiar y comunitaria, pero que convive con enfermeras que nosotros conocemos generalistas. Entonces, unas lideran, por decirlo así, deberían de liderar el cuidado y las otras cuidar. Pero hace falta invertir en recursos y hace falta invertir en enfermería. Es algo que desde el Consejo General de Enfermería lo decimos alto y claro. Hay que invertir en enfermeras. Hay que comprometerse para que haya muchas más enfermeras trabajando. Porque enfermeras sí hay. Enfermeras sí hay. Pero tienen que salir más enfermeras. Porque las demandas sociales, las demandas del cuidado van a ser cada vez más mayores. La edad de las personas, tenemos más esperanza de vida, pero vivimos con una cronicidad de otras patologías. Claro, lo uno conlleva lo otro. Entonces, la red familiar ya tiene que ser compensada con otros cuidadores que no son a lo mejor del entorno familiar, ¿no? Y por eso existe en la cartera de servicios de primaria también el rol del cuidador, que también enfermera se hace cargo de la familia y del propio paciente o la propia persona, ¿no? Entonces, el cuidado, el cuidado no lo da solo una persona, el cuidado profesionalizado lo da la enfermera. Pero cuidados hay muchos. Hay otros cuidados que van a complementar ese liderazgo que tienen las enfermeras y que los demás tienen que complementar. Con lo cual, alrededor del cuidado, pues hay muchos profesionales y todos son necesarios, todos son necesarios. Cuantas más personas se dediquen al cuidado, liderados por una enfermera, pues mejor será la optimización y la calidad de vida de los pacientes y de la vida y de la familia y de la educación, ¿no? Hay que alejarse ya de un modelo, no querría decir solo biomédicos, sino centrados en las enfermedades, sino basarlo más en las necesidades. Desde que la OMS dijo que el estado de salud no solamente es la ausencia de enfermedad, es que no tener vivienda es un estado que no nos crea bienestar. O sea, la salud, los determinantes sociales, que lo sabemos porque es así, ¿no? No solamente es la salud, es la alimentación, la vivienda, el estilo de vida. Lo acaban de decir en la mesa anterior, ¿no, Jorge? Es decir, estamos en un concepto muy integral y cada uno en su competencia tiene efectivamente que poner su parte. Y todo junto, yo creo, de integración, que a lo mejor falta eso desde los sistemas sanitarios, ¿no? Que eso influye mucho en qué modelo tengamos. Nosotros en enfermería influye mucho qué modelo de cuidados tengamos, ¿no? Si lo centra en la enfermedad y en ejecutar tareas, si nos hacemos copartícipes y tenemos en cuenta al resto de profesionales, pues serán adecuados, unos cuidados más adecuados y más profesionales, en mi visión. Bueno, yo, en mi experiencia, la verdad es que yo lo que veo es que al final realmente, y de verdad lo creo, los recursos tienen que ir destinados a los pacientes, sobre todo a los cuidadores. Yo lo que veo, lo veo diariamente, al final es el marido, es la hija, es el hijo, los que realmente están el 90% del tiempo cuidando de sus pacientes, de sus familiares, ¿no? Entonces yo veo que ahí sí que hay una gran falta de recursos. Lo veo ya no por el acceso a veces a los medicamentos, que también, pero sobre todo al acceso de cuidados. Es que falta personal, falta personas que ayuden a cuidar, falta que los propios cuidadores pues tengan esa formación para poder ser también un poco más autónomos en lo que es el cuidado de sus familiares, ¿no? Creo que creo, y es una opinión personal, que los farmacéuticos o los enfermeros o los médicos, creo que somos un recurso necesario, pero digamos que al margen de lo que es los cuidados que, digamos, de forma familiar se tienen que tener. Como profesionales sanitarios tenemos que estar para cuando hace falta estar, pero creo que el nivel básico de cuidados están dentro de lo que es la familia y evidentemente necesitan unos recursos que ahora mismo no hay. Yo veo, el tema de la dependencia es sangrante, o sea, es que lo veo todos los días, o sea, es que estoy atendiendo personas en las que bueno, tienen una situación familiar increíble,
los recursos no se están destinando a quien los necesita. Yo lo digo claramente, no sé en qué se gasta la gente el dinero, pero yo sí que veo gente que necesita unos recursos que no tiene. Y eso lo veo todos los días y más en salud, en sanidad. Y veo que hay ahí toda una masa social que todavía, hoy por hoy, tenemos una herencia, y lo has dicho tú antes muy bien, de lo que nuestra abuela o de nuestro familiar antes tenía, a lo mejor, esa capacidad de esa educación sanitaria o ese que sí que tenían, y ahora mismo pues yo lo veo con no sé, a mi hija o las personas más jóvenes, ¿no? Y las personas más jóvenes no tienen ese criterio muchas veces, ni tienen esa capacidad de dar ese cuidado a sus familiares, porque no tienen formación, porque muchas veces no tienen recursos, bueno, por el tema de la conciliación laboral. O sea, que decir, ha cambiado mucho la sociedad. Y yo veo realmente que los recursos donde más hacen falta es precisamente en las familias. Yo lo veo, cada vez las familias a veces están más desestructuradas, y esto es lo que pone de manifiesto luego todo lo demás. Entonces, creo que hay que empezar por ahí. Y los profesionales estamos para lo que tenemos que estar, o sea, pero donde tiene que estar el grueso del cuidado es en los familiares, es en la familia, es en su entorno, llamémoslo la familia con el concepto que cada uno tenga de familia, que también los hay, y hay que ser respetuosos con eso, pero al final somos personas, nos gusta cuando estamos en situaciones de vulnerabilidad como son las enfermedades, nos gusta que nos cuiden las personas humanas. Los robots no lo sé lo que pasará dentro de cierto tiempo, y de la IA y todo eso me parece fantástico, pero hoy por hoy a mí me gusta que me cuide en mi familia, me gusta tener ese contacto personal y humano, y hoy por hoy yo es lo que quiero como paciente, y yo veo que eso o se invierte más recursos en eso, o insisto que los profesionales estamos, pero la base creo que tiene que ser los pacientes tienen realmente que empoderarse en ese sentido, de tener esa capacidad mínima de poderse tener esos recursos para poder abordar las situaciones, y por supuesto luego tener un sistema sanitario, una red de profesionales que estén a lo que necesiten las necesidades de los pacientes. Pero de verdad creo que los recursos hoy por hoy, y lo veo todos los días, no están donde tienen que estar, y tienen que estar clarísimamente en el entorno domiciliario, en el entorno familiar. Vamos, es mi opinión, ¿eh? Parece que hay un reto enorme que yo veo, es que hablas con cualquier profesional sanitario y habitualmente está todo el mundo agobiado, ¿no? Estamos sobrecargados, hay sobrecargas laborales, maltrato institucional a veces, burnout. Quizá porque muchos problemas sociales están terminando en el sistema sanitario. Hemos dicho que la complejidad social es cada vez mayor por aceleración, por rapidez, por ritmo, por las crisis múltiples. Acabamos agotados, como dice el Byung-Chul Han, el filósofo, la sociedad del cansancio, vamos todos agotados porque es un ritmo agotador, ¿no? Y al final ese ritmo agotador de la sociedad termina en el farmacéutico, termina en la enfermera, terminan los médicos, terminan los distintos profesionales. Y hay veces que sí que es una patología orgánica o una patología psicológica, pero hay veces es algo más, ¿no? Es un estado de malestar general, existencial, ¿no? Entonces, eso es así, es lo que hay. Y está llegando a nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos acoger eso y devolverlo de una forma juiciosa, sin quitarnos el balón de encima? ¿Cómo se puede hacer para que los problemas sociales puedan volver a donde se pueden jugar o solucionar, y no terminar sobremedicando, sobrediagnosticando, sobretratando cosas que son de origen social o tienen otro origen más complejo, más alejado? A ver qué os parece por ahí. Yo diría, está claro, es decir, no solo somos físicos, eso se corrige con un concepto biopsicosocial, que ya lo dijo Lau. Es decir, muchas enfermedades, muchos estados de salud, muchas alteraciones, muchos problemas que tenemos todo el mundo y la ciudadanía los tiene, no solamente físico, sino que está repercutiendo en el ámbito de trabajo, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito emocional, a adolescentes que cada vez tienen más patologías en pequeños y en todas las profesiones. Entonces, ¿cómo se revierte eso? Bueno, dando un concepto integral de salud, teniendo lo que hemos dicho antes, teniendo en cuenta los sistemas sanitarios el concepto integral de salud, que la salud no solamente es el cuerpo y un problema o una patología concreta, que eso ya lo tenemos claro, sino que no
podemos dar lugar a que se llegue a que sea una enfermedad, prevenirlo, ¿no? Claro, se previene no solamente en el ámbito sanitario, se previene en la escuela, se previene en los colegios, se previene en el ámbito, en entornos saludables de trabajo, se previene, como yo siempre digo, somos hasta lo que pensamos, también puede ser dañino para nuestra salud algunas veces, ¿no? Entonces, los estilos de vida son básicos, lo que se come, dónde se vive, qué entornos tiene, todo eso está influyendo en la salud de los individuos. Entonces, el profesional sanitario, cada uno su competencia, llega hasta donde llega, pero de la parte que me corresponde, nosotros no podemos cubrir la cobertura social, pero sí detecto problemas sociales y tengo que derivarlo a otro profesional que existe, ¿no? O cuando detectamos un problema de insatisfacción y de salud mental, que hay muchísimo, y no es ninguna patología en concreto, tienes que derivarlo, hay una enfermera especialista en salud mental, o si no tienes que derivarlo a los equipos de salud mental. Es decir, esa coordinación que yo decía es un poco ir colocando a cada uno en el lugar, pero los entornos de vida donde vivimos y donde trabajamos es todo luego una serie de leyes de entornos laborales, de conciliación familiar, de roles de vida. Y claro, esta sociedad ya cambió mucho, ya no es la de que cada uno está en su sitio. Ahora hay familias que ya no es lo que explicaba antes, no el modelo tradicional, ¿no? Es decir, la sociedad se estructura de otra manera y por eso lo dije al principio, nuestra profesión de enfermería va cambiando porque va cambiando los roles sociales y las necesidades y nosotros nos tenemos que adaptar a ello. Y yo creo que es con un concepto integral de salud con mayúscula y insertarlo en el sistema sanitario y efectivamente escuchar al otro, es decir, escuchar a la persona, sea paciente o no sea paciente, tenga un problema de salud o no. En cuanto te falta el no ser feliz es un problema, tienes ya alterado la salud de vida, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que ese concepto integral hay que hacerlo, bueno, estructuradamente, hay que hacerlo un concepto transversal también de salud, la educación, los sistemas sanitarios, la universidad, el estilo de vida, y todo hace que vivamos más sanos, más años y con mejor calidad de vida, claro. Hay un gran reto para conseguir esto y es que la información fluya, ¿no? Yo estaba pensando ahora el valor que tiene toda la información blanda que suelta una persona en la farmacia, ¿no? Y que el farmacéutico que lleva años conociendo a esas familias va captando y sabe, y esa información blanda queda ahí, porque si no la cuenta a otros profesionales, queda ahí, o a la enfermera, ¿no? La enfermera que va al domicilio, que conoce a la familia y que sabe mucho de esa realidad. Eso hay veces que se vierte a la historia clínica, hay veces que no, pero queda ahí, ¿no? Entonces, este es un gran reto porque en potencia se podría hacer. Es decir, si alguien tiene valor, lo podría compartir para hacer un valor más potente, ¿no? Y hay un reto con la información, a ver qué os parece, ¿no? Porque la información de salud pertenece al paciente, pero mientras más coordinados estén los distintos actores en el sistema sanitario, ¿no? Si tú descubres en la farmacia algo que puedas lanzar esa información blanda a primaria o al hospital y viceversa, que desde primaria al hospital te podamos dar información clínica y damos un equilibrio y la consulta de enfermería pues lo mismo con los demás actores, ¿no? Eso ahora mismo, sí es verdad que hemos avanzado. Hace 20 años las historias eran de papel y teníamos historias clínicas en papel, ahora tenemos electrónicas. Pero es verdad que las historias electrónicas hablan mil lenguajes y no se coordinan bien. Pero, ¿qué os parece? ¿Cómo podríamos hacer para que esta información fluyera más, ¿no? Bueno, influye mucho también las estructuras, ¿no? Es decir, también los sistemas sanitarios tienen que favorecer esa información, porque las personas, y me pongo en mí misma, y los pacientes y la familia, a donde va quien le escucha es donde le cuenta todo. Y a veces, por eso digo, ¿sabes que esta enfermera? Ves a ella y escucha a ella, porque se va a otro profesional que a lo mejor no le puede resolver, ¿no? Entonces, el poder de escucha de un profesional es la clave. Es decir, tenemos que escuchar a los pacientes, tenemos que escuchar a la familia. Eso hay que hacerlo, anotación en los registros. Es verdad que las coordinaciones además son muy variadas en las diferentes comunidades, sabemos que las transferencias, eso también no es lo mismo una comunidad que otra, ¿no? Y ahí está muy importante la digitalización, las historias clínicas, la coordinación entre servicios. Enfermería tiene un nuevo rol, que lo digo y aprovecho, que se llama la enfermera de estudio de casos y enfermeras de enlace, que se llama entre comillas, que a veces
ese tipo de saltos que no lo cubre una historia clínica de información, pues el paciente tiene derecho a saber de su información, de su proceso de salud. Pero cuando va a otro profesional también tiene que leerlo para saberlo, ¿no? y dar una calidad en el servicio que va a recibir del profesional que sea. Y esa enfermedad de enlace precisamente lo que hacen es esos saltos que no cubre el sistema sanitario porque no está coordinado, porque faltan determinadas historias clínicas e información, hacen que de determinados pacientes haya una enfermera responsable y con teléfono o con contacto llame a un profesional, llame a la farmacia, llame a otro médico. Se llama enfermeras de enlace. Por eso estoy diciendo que sin querer salen nuevos roles que tienen que cubrir esas suplencias para garantizar la información y que el usuario reciba la atención de calidad merecida, claro. Yo creo que en lo que es lo que he estado totalmente de acuerdo con lo que comenta, en el sentido sobre todo de la prevención y la educación, ¿no? Eso por lo de la pregunta anterior. Y con lo que estabas comentando ahora, efectivamente, yo creo que falta, que lo he dicho al principio, cooperación, creo que faltan protocolos de derivación entre profesionales, totalmente de acuerdo. Es algo increíble que nos planteamos muchas veces estar hablando de la inteligencia artificial y todavía los pacientes tienen sus datos repartidos por diferentes, ya no digo comunidades autónomas, sino dentro de la propia comunidad autónoma, pues en diferentes niveles asistenciales. Y a lo mejor en primaria, pues el médico no sabe lo que está tomando a nivel hospitalario, por ejemplo, no tiene la capacidad ni siquiera ya de acceder a esa medicación nueva, por ejemplo. Pero es que, por ejemplo, yo también tampoco como farmacéutico puedo saber si se está tomando ese medicamento de hospital, que puede generar unas incompatibilidades con los que está tomando, incluso con un antigripal. O sea, es decir, estamos en el siglo XXI, tenemos ordenadores, tenemos redes, estamos conectados, internet, tal, pero hoy por hoy el paciente todavía se va de vacaciones, tiene la costumbre a lo mejor irse de vacaciones el hombre y además irse fuera de su casa a otra comunidad autónoma. Bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y es increíble, y la persona que le tenga que atender en otro sitio, y digo España, por no decir Europa, por no decir otros países, no sé, porque, vamos, la salud creo que no tiene fronteras, pero bueno. Entonces, claro, esto es lo que hoy en día, ya hablamos de inteligencia artificial y todavía no tenemos solucionado eso. Y es la comunicación de los datos de salud entre profesionales. El paciente, hoy por hoy, no tiene esa capacidad, ni siquiera tiene la capacidad de decidir, muchas veces, quién tiene acceso a mi información personal. Y esto creo que da mucho por delante en eso, ¿no? Porque creo que, ostras, que yo no tenga capacidad de decidir quién accede a mis datos de salud, ¿por qué no? No es mi formación clínica, o sea, ¿por qué yo no puedo decidir? Pues no. La administración a veces tiene un excesivo paternalismo en eso y parece que es la garante, ya no sé de qué es garante, porque luego el paciente no tiene la capacidad de poder decidir sobre sus propios datos de salud a veces, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, yo vuelvo con lo que empezaba, o sea, nos queda a los profesionales sanitarios mucha labor de coordinación para esto. Porque es que al final los pacientes, la verdad es que muchas veces no tienen la capacidad de poder pedir, ahora con los consejos de salud, yo espero que eso sirva también, pero no tienen la capacidad de decir al consejero o al director general o a quien sea, quiero tener mis datos de salud, no sé, en un pendrive o en un servidor en el que puedo acceder yo o desde donde sea. No tienen, hoy por hoy, como está, digamos, los organismos de decisión, los pacientes no están muchas veces. Y por eso decía al principio que los profesionales somos un poco los que tenemos la voz de ellos. Es decir, nosotros muchas veces estamos diciendo, es que los pacientes, cuando los pacientes tienen su propia voz para poderlo decir. Pero, insisto, o sea, falta de verdad que nos coordinemos también nosotros para facilitar la vida, de verdad. Vamos a cerrar con una idea fuerza cada uno. Sí, ahora mismo, por complementar eso, es verdad que eso depende mucho de las estructuras sanitarias y de los recursos que se tengan, pero el acceso a la historia clínica, un paciente tiene ese derecho y nadie se lo puede quitar. Y de hecho, a determinadas comunidades autónomas, no todas, tampoco ahora tengo yo aquí el dato, con tus datos puedes entrar directamente en tu historia clínica y lo veo. Yo por lo menos puedo hacerlo. Yo soy de Extremadura y en Extremadura yo entro en mi historia clínica y entro y lo veo y tengo esa accesibilidad. Cuando decimos accesibilidad a los recursos, no solamente a los medicamentos o a los profesionales sanitarios, es precisamente de lo que estamos hablando ahora, también de la información. Y ese derecho lo tienen los pacientes. Y es más, en la historia clínica está por ley quién tiene acceso a la historia del paciente. Y de hecho, como alguien no esté, lo que he dicho al principio, toda enfermera tiene adjudicado a un paciente. Pues si yo soy enfermera y me meto en la historia clínica de un paciente que no es mío,
está penalizado. No puedo entrar. Eso tú que eres de atención primaria lo sabrás. Entonces eso conviene que lo sepa también la ciudadanía y los pacientes, que tienen el derecho. Si no será en papel o fotocopia, será a través digital y dependerá, claro, de las diferentes comunidades autónomas. Eso se llama accesibilidad también a los recursos. Vamos a terminar con alguna idea fuerza de despedida a cada uno. Yo estaba pensando lo que hemos podido cambiar el sistema en estos últimos años y efectivamente hemos dicho ahora de historia clínica. Yo me acuerdo cuando era en papel o cuando las recetas eran en papel y teníamos que estar ahí firmando, ¿no? Eso ha cambiado. Yo ahora mismo en mi consulta en primaria tengo un ecógrafo, tengo un equipo al lado estupendo, etcétera. Pero al final yo, si me tengo que pensar qué puede ofrecer un médico a un paciente es tiempo y escucha de calidad y una calidad científico-técnica y humana en el trato, ¿no? Entonces, yo cuando tengo listas de pacientes de 70 al día, pues no puedo ofrecer tanta calidad como cuando tengo con las agendas nuevas que ahora mismo han mejorado bastante, un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio de rol va también de la mano de las condiciones de trabajo que el sistema nos vaya dando, ¿no? Entonces yo de pedir siempre pediré silla y tiempo y seguir manteniendo ganas. No sé si queréis terminar con alguna idea cada uno. Bueno, yo la idea fuerza termino como empecé. Pregunta a tu enfermera. Que conozcan todos los pacientes cómo se llama su enfermera. En el proceso de vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, tenemos una enfermera siempre a nuestro lado. En cualquier sitio de España y del mundo entero, porque nuestros cuidados son universales. Y será la garantía de que reciba una asistencia competente, ética, de calidad. Y si no se lo da, hay que exigirlo. Yo desde aquí lo digo abiertamente. Exijamos a nuestras enfermeras que den los mejores cuidados. Esa es la misión que también tenemos los colegios y los consejos. Así que pregunta a tu enfermera. Yo creo que yo voy más bien por la colaboración entre profesionales, que creo que es lo que realmente les va a ayudar más a los pacientes, ¿no? Yo creo que tienen que exigir estar, creo que es una buena hoja de ruta el estar dentro de todos los organismos de participación y decisión, porque para eso estamos trabajando todos, para ellos, y ellos tienen que poder tener voz suficiente para poder hablar, y que nos exijan que nos coordinemos. Yo insisto, hay un montón, yo lo veo en el trabajo diario, de que les puedo ayudar a que esos pacientes lleven mejor todo, la parte que me toca, y creo que falta que nos pongamos de acuerdo y que creo que los pacientes deben de exigirlo. O sea, de verdad, poneros de acuerdo y hacerme la vida más fácil. Y yo en la parte que me toca, pues en la farmacia, pues ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo me puedo poner de acuerdo con el médico para que no tenga que volver, por ejemplo, a un montón de problemas y de incidencias que se dan diariamente y que se podrían mejorar ese tipo de cosas sencillamente con una buena comunicación, ¿no? Esos datos que, oye, que con el permiso del paciente yo los puedo registrar en un sistema de receta electrónica y el médico podría accederlos con un botón y podría saber por qué ha consultado, si por antigripal, yo qué sé. O sea, eso se puede hacer, estamos en el siglo XXI y se puede hacer. No es difícil, pero hay que exigirlo. Hay que exigirlo, yo de verdad, exigirlo como pacientes, porque no es un tema de medios, es un tema de voluntad. Un tema de voluntad. ¿Y los profesionales para qué estamos? Para eso. O sea, es decir, el discurso mío, de verdad, es muy claro. O sea, es que necesitamos, y en la farmacia más, integrarnos para hacer posible eso. Sí, no sé si quedará alguna pregunta por dejar la posibilidad de que pueda hacer los asistentes alguna cuestión más. ¿Pregunta o café? Esa sería la que yo haría. Salvador, muchísimas gracias por ajustarte al tiempo. Salvador, Irene, Vicente, ha sido un placer. Yo creo que con este aplauso de agradecimiento, en nombre de todos, gracias.